grabar, por si acaso, por si alguno se la pierde. Entonces, la idea de hoy era, como más o menos le había dicho, que primero cada uno de ustedes presente al resto de sus compañeros el ejercicio que resolvió, el ejercicio que resolvieron por grupo. Después vamos a hacer un repaso de la presentación que les pasé, que algunos temas sé que los vieron en la teórica, pero también me llegaron comentarios de algunos de ustedes, e incluso de chicos de otras prácticas, que había algunos temas que no estaban tan claros. Yo estuve en la clase teórica pasada, se barrieron tantos temas, que la verdad que fue un poco difícil seguirla. Entonces vamos a barrer un poco algunos temas que quedaron, algunos que agregué, un poco con la excusa de presentarle algunos dispositivos. ¿Por qué? Porque los vamos a usar en la resolución de los ejercicios en los que después van a trabajar ustedes. ¿Está bien? Antes de empezar, mientras esperamos a ver si se suma alguien más, que creo que faltan uno o dos, me gustaría algún comentario de ustedes, ya sea, nada, lo que quieran, de la clase práctica o de la clase teórica de CADESIMU, nada, espacio abierto para recoger algún par de comentarios que nos sirvan como feedback, más allá del que me pasaron en la encuesta, que lo agradezco y que me sirve. Tuve una tasa de respuesta un poquito menor, no pasa nada. Hoy se los voy a volver a pedir, gentilmente, porque realmente me sirve. Y como les decía la vez pasada, no solamente las flores que me alegran un poco el corazón y el ego, sino las oportunidades de mejora para que ustedes tengan una clase que les sirva un poco más. Así que ahora sí, ustedes, algún comentario, ya les digo, teórica, práctica, lo que sea, CADESIMU, ejercicios de casa. A mí teórica me cuesta un poco seguirla porque yo trato de ir como anotando, o sea, quiero hacerme como una carpeta. Entonces, entre que escribo, paso de diapositiva, entonces estoy que le saco foto, pero, o sea, sé que es, o sea, la suben y puedo llegar a volver a chequear ahí, pero a mí como que se me hace difícil seguirla. Mucho contenido, muy rápido. Sí, ponele, les estoy copiando y quiero llegar a copiar, entonces le saco foto y él ya pasó de diapositiva y yo sigo copiando lo otro, ponele. Ok. Entonces no. Una cosa que yo también se la pedí a Alejandro, le pedí que ordenara un poco las clases que tiene en él las subió teóricamente todas al campus, las había puesto clase por clase, pero bueno, hubo un golpe de timón media hora antes de comenzar la clase y dio lo de la tercera, o sea, el PowerPoint que usó estaba en la clase número 3. Le voy a sugerir hoy que les envíe a ustedes el link del PowerPoint que va a usar, para que ustedes no tengan que escribir lo mismo que dice ahí. A lo mejor lo que te sirve es, si vos tenés el PowerPoint, en las mismas notas del PowerPoint podés anotar algo, o en un cuadernito aparte anotás diapositiva 8 y alguna cosa que vos quieras agregar, pero copiar lo que dice un PowerPoint o tener que andar haciendo un screenshot es una locura. Y volver a escuchar una clase que escuchaste, que me ocupé yo de grabarla de donde pude y de subirla, también es una locura volver a escucharla. Por ahí podés ir a buscar alguna cosa, o si se te cortó la conexión, pero tampoco es la idea. Así que buen punto, Rosario, lo tomo para comentarle a Alejandro. Después tenía otra duda de si, bueno, me imagino que lo vamos a ir viendo, pero quería saber si las cosas que dan en la teórica las vamos a ver acá igual o hay cosas que no vamos a ver. Mira, es como que me estás metiendo el dedo en el corazón y me estás tocando profundamente mis sentimientos y mis discusiones más profundas con miembros de la cátedra, donde yo le digo, tengo que contar un poco de historia, durante muchos años funcionaban independientes las teóricas y las prácticas, lo cual siempre me pareció una ridiculez. Estoy tratando de pedirle al profesor que nos diga él qué es lo que va a dar para en las prácticas poder seguirlo. Habitualmente no nos lo dice. O nos dice en una línea, voy a dar este tema y después da otra cosa. La clase pasada iba a dar todo álgebra de Boole, que fue lo que dio en los primeros, no sé, 15, 20 minutos, y a último momento le pregunté si iba a dar algo más, y me dijo, sí, voy a dar introducción a lógica cableada, y dio una ensalada de cosas. A ver, yo estoy medio, algunos temas los repito,
sobre todo los que sé que tienen bastante valor, o que van a ir al tema de parcial, o que son necesarios que ustedes primero lo entiendan para después poder resolver un ejercicio. La idea sería que la teórica, en los temas teóricos y en la práctica nos enfoquemos más en resolución de ejercicios y proyecto. La realidad y la experiencia de los últimos, no sé, creo 17 años que llevo en esta materia, me da que no, no sucede. Les estoy contando un poco la cocina de lo que sucede en la materia, pero yo de alguna manera me veo como en la obligación de dar como algunas explicaciones teóricas, quizás algunas más superficiales de cómo funcionan los dispositivos, para que ustedes puedan resolver los problemas. Porque si no, o si no se entienden en la teórica, o si en la teórica lo dan 3 clases más tarde, yo no les puedo pedir a ustedes que resuelvan los ejercicios. Entonces, la realidad, acabo de revelarte parte de la cocina de la materia, no están tan alineadas como deberían. Yo trato de hacer el esfuerzo toda la semana, le pregunto al profe qué es lo que va a dar, a veces me lo dice, a veces no me lo dice, entonces medio que hago la mía para tratar de que ustedes puedan entender cómo resolver los ejercicios. That's it. Voy a intentar que les pasen los temas de, al menos el PowerPoint o el material que vaya a usar Alejandro antes de la clase, para que ustedes lo tengan para que lo puedan usar. Y si tu pregunta medio solapada era, y la voy a decir en criollo, ¿es al pedo ir a las teóricas? Yo te digo que cuando estoy en Buenos Aires y paso los martes a las 5 por el aula de la teórica, la primera semana hay 100, la segunda hay 80, la tercera hay 60, y la clase número 16 hay 14. Pero si no tenés mejor plan, anda. O sea, no era por no ir, sino más que nada por, si no entiendo algo, no sé si, ponele ahora, no sabía si como buscar la clase y ponerme a ver lo que no entendí, o bueno, lo veremos acá, ¿entendés? Como Bueno, eso era. lo que mejor te puedo decir es, si tenés alguna duda, a Rosario y a todos, por supuesto, pregúntenla. En la teórica, si se puede, si hay lugar para preguntas, pregúntenla, y si no, la preguntan acá. Yo no tengo problema. Y si no es si es una pregunta muy puntual tuya y no es del resto, la podemos ver después cuando termine la clase, la podemos ver en la semana, me mandás un mail, un Classroom, un WhatsApp. Nada, no te digo que vengas acá a mi casa porque estoy a 12.000 kilómetros. Pero lo que te quiero decir es no te quedes con ninguna duda, y desde mi lado, desde la práctica, yo voy a estar siempre disponible para tratar de evacuar cualquier tipo de duda que a ustedes les quede. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Qué más? Yo, Bueno, dale. No, dale. que quería en realidad si podíamos resolver algún ejercicio de la práctica, algo que tenga que ver con ¿Qué está hablando lógica Mora, no? cableada. Sí, Sí. Bueno, hoy lo van a hacer ustedes, y por supuesto yo los voy a estar ayudando. Obviamente si hay alguna... Hoy vamos a empezar a trabajar con los ejercicios de la guía. Lo que pasa es que hasta ahora, como faltaban algunos conceptos, si yo les tiraba un ejercicio de la guía, iba a haber muchas preguntas de qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Hoy ok, vamos a trabajar sobre eso. Obviamente bárbaro. mi idea siempre va a ser, como se lo decía, que ustedes, claro, tengo 2 monitores y ustedes están acomodados en forma distinta, por eso me mareo. Acá, Mora. La idea es que lo vayan trabajando ustedes y que yo pueda ir ayudándolos. Si yo resuelvo un ejercicio, no aporta demasiado valor, ¿está? Pero vamos a trabajar en eso. ¿Qué más? Bárbaro, Sí, gracias. yo. Nada, la clase teórica, la parte que explicó lo que ya habíamos visto en la práctica, todo muy lindo, pues ya lo habíamos visto. Pero, Claro. por ejemplo, a mí me resultó que lo de álgebra de Boole lo pasó a las chapas. A mí también me resultó lo mismo que a vos. O sea, Ahí les cuento el tema de álgebra de Boole. Yo soy técnico electricista con orientación electrónica, y en 5º año del secundario tuve una materia entera de 1 año que se llamaba técnicas digitales, que los primeros más o menos 3 meses veías álgebra de Boole. O sea, es un tema que lleva tiempo entender. Es un tema que él lo explicó, si no me equivoco, en 15 o 20 minutos, medio así por el aro, diciendo, bueno, pero ustedes seguramente tuvieron lógica. No, no tuvimos lógica. Y yo lo sé muy bien porque yo soy ingeniero industrial y sé qué materias hay. Entonces ahí también hubo un error que me lo llevo para comentarlo, el tema de álgebra de Boole.
Alejandro cree que eso sí debe como algo medio introductorio a la materia, porque hay cierta correlación. Es mucho más de resolución de temas de electrónica, digital. La verdad es que sí, tiene cierta relación, pero así como está explicado en 20 minutos y en el aire, y sin hacer un vínculo con nuestro tema, para mí no suma mucho. La idea original de él era dar toda la clase de estos temas, de lógica, de álgebra de Boole. De hecho, hay maneras de, una vez que vos planteas las ecuaciones que él mostraba, hay formas de simplificación y de optimización de circuitos. Bueno, eso no se explicó, se mencionó. Por eso es muy probable, Leila, que no lo hayas entendido, y es razonable, digamos. No te apenes por eso. Nota al pie, es un tema que creo que nunca vi que lo tomen en ningún examen. Digamos, como para decir, "Ah, bueno, podemos profundizar en el tema, lo podemos buscar, no creo que ni siquiera está en el programa, o no sé, pero no se toman los exámenes. Lo podemos ver fuera del horario de clase si es de tu interés, como para que veas de qué se trata, pero no pondría demasiada, no, ni en pedo, ¿sabes qué meto de acá? No pondría demasiada energía en eso porque no es el core de la materia. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿Nada más? Bueno, entonces ahora les toca trabajar a ustedes, en donde vamos a hacer esta nueva experiencia que nos quedó medio inconclusa de la clase pasada, en donde la intención es que grupo 1, 2, 3 y 4, lo vamos a hacer hoy en forma ordenada ascendente, expliquen rápidamente a sus compañeros qué problema les tocó y cómo lo resolvieron, y si quieren, con qué problemas se encontraron. La idea es que lo hagan rápido, completo pero rápido. Está bueno esto de socializarlo. Yo les pasé no me acuerdo si se los pasé 2 veces o si los pasé solamente hoy me confundí, la resolución que hicieron el resto de sus compañeros para que también ya lo tengan en cada simu y lo puedan ver. Pero me gustaría que en este momento que uno por grupo lo explique. Así que grupo 1, adelante, comparte pantalla y lo cuenta. Profesor, te aviso que Wada no va a venir porque se sentía medio mal. Así que, no, ¿Y Wada era la encargada? no, Bueno, no importa. no, pero Bueno, para avisarte que no va a estar. perfecto, bueno, me lo anoto acá también que Wada se siente mal. Igual no soy un policía de las clases, se los digo. Gracias igual, Ornella, por avisar. No ando tomando lista, ni mucho menos. Es que ustedes no se la pierdan. Bien. Cuenten cuál tenían que hacer y bueno, nada, después cuenten cómo lo hicieron. Teníamos que hacer el motor asincrónico trifásico que gire para la izquierda y para la derecha. Excelente. Bueno, primero hicimos la conexión normal, o sea, la misma que teníamos antes. Dijimos, gira para la izquierda, sería acá, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Okay. Sería este conector, al auxiliar le pusimos KI. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El ¿Quién le ayuda? conmutador. Contactor. Contactor. Dijiste conector, contactor. ¿Está bien? Contactor, sí. ¿Cómo se llama? Gira para la izquierda. Ajá. Y después, bueno, porque va primero después se conecta el segundo, después se conecta el tercero, y después para que gire para la derecha, lo que hicimos fue poner un segundo contactor que le pusimos de nombre KD al auxiliar, y está conectado distinto. El que va primero, o sea, está conectado acá al segundo, después al tercero y después al primero. Entonces va a girar para la derecha. Perdóname, Dolores, lo que hicieron ahí fue cambiar la secuencia de fases. Les digo un poco más los nombres técnicos, porque si bien la lógica la están explicando bien, después en algún momento lo tienen que explicar o escribir, que en un examen está bueno que usen el lenguaje técnico. Entonces, lo que hicieron fue cambiar la secuencia de fase al conectarlo con el contactor KD. Y otra cosita muy pequeña, que lo que se llaman KI y KD en este caso es el contactor, no solamente los contactos, es todo el dispositivo. Adelante. Ok. Bueno,
eso es lo que cambiamos en el circuito de potencia. Y en Ajá. el circuito de comando, lo que cambiamos fue que agregamos una segunda bobina. Y el pulsador de parada lo pusimos, como lo teníamos antes acá abajo, lo pusimos arriba, porque así puede cortar la corriente para cualquiera de las dos bobinas que esté conectada. Excelente. Y después lo que hicimos fue poner el pulsador que activa el giro hacia la izquierda con el contacto auxiliar del contactor KI. Excelente. Lo conectamos a la bobina KI, y lo que hicimos acá fue poner un contacto normal cerrado que está conectado con el contactor que gira hacia la derecha, porque si no, teníamos un cortocircuito cuando, estando activado el giro hacia la izquierda, si tocábamos para activar el giro hacia la derecha, hacía cortocircuito. Lo tengo acá si quieren verlo. Ponelo en modo simulación y probalo. Sí. Una pregunta, y quiero que me digan la verdad, la absoluta verdad. Voy a mirarle las caras. ¿Eso se dieron cuenta solas o lo encontraron en algún lugar o lo preguntaron o se los dijo alguien? No, nos lo dijeron. Ah, O sea, perfecto. lo sabíamos. ¿Lo sabían o no lo sabían? Ah, lo sabían de antes, lo Lo tenían sabíamos de sabido. antes, claro. Perfecto. No, es que no es tan obvio darte cuenta que tenés que ponerle un enclavamiento con el otro relé, con el cruzado, para no tener un cortocircuito. Pero está perfecto, está bueno que tengan los dos. En Claro. no sé qué pasa en cada simu. A ver, ¿lo puedes simular a ver qué hace? Sí, se hace cortocircuito. Entonces, por ejemplo, yo estaba explicando este Sí. activa el giro hacia la izquierda, que es el verde. Sí. Acá está activado el giro hacia la izquierda. Si yo toco sin querer para hacerlo girar a la derecha, me dice que hay cortocircuito. ¡Wow! No lo sabía eso. No lo conocía. No lo había probado todavía. Perfecto. Se entiende por qué hay un cortocircuito, ¿no? ¿Se entiende dónde está el cortocircuito? Activa vuelta. ¿Está en el diagrama de mando o está en el de potencia? ¿O está en los dos lados el cortocircuito? ¿Dónde se produce? Y acá porque quiere circular En la corriente. potencia. En el de potencia, porque lo que estoy haciendo es como conectar los cables de dos fases, si yo cierro los dos contactores. ¿Se entiende? O sea, ese contacto auxiliar que ustedes agregaron en el otro esquema es clave, es fundamental. Y si te lo olvidás, podés hacer un cortocircuito gigante. Así que está muy bien como lo hicieron, está buenísimo que hayan hecho los dos, que lo hayan probado. Está bueno esto que yo no lo había visto el cortocircuito. Y antes de pasar a otro grupo, me gustaría si alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta o algún comentario. Sobre el cortocircuito, ¿hay alguna forma de armar algo para que no pueda pasar eso en el simulador? Porque imagino que en la práctica debe haber algún mecanismo para que se trabe y no puedas volver a cliquearlo. Bueno, Con no, el es que el contacto. mecanismo justamente es la protección. Si querés, Dolores, explicáselo de vuelta. Es lo que agregaron debajo de los pulsadores de pulsador de marcha derecha y pulsador de marcha izquierda. Quizás fuiste muy rápido y no se llegó a entender. Sí. ¿Hay más, Dolores? Sí. Si acá activo el giro hacia la izquierda, lo activé, está girando hacia la izquierda, acá en vez de poner un cable, pongo un contacto normal cerrado. Ah, sí, perdón, ahí lo entendí. ¿Sí? ¿Entendiste? Entonces, cuando yo cierro el KI se abre este KI. Entonces, si yo quiero activar el giro hacia la derecha, acá se está cerrando el pulsador, pero no se cierra el contacto porque este está abierto, entonces no permite que pase la corriente. Tengo que frenar, y ahí sí voy a poder hacer que gire para la derecha. Excelente. ¿Listo? ¿Cerró, Leila? ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra perfecto, pregunta gracias. para el grupo 1? Excelente. Muchísimas gracias, chicas. Vamos con el grupo 2. Dale, yo lo voy a estar explicando y lo hago ahora.
Bueno, a nosotros lo que nos tocó era un motor monofásico alterna, que como vemos acá está el motor, tenemos acá abajo lo que sería el bobinado auxiliar y arriba el bobinado principal. Entonces lo que hicimos, tenemos una línea acá y un neutro. Conectamos el bobinado auxiliar, U2 al neutro y B2 a la línea, eso puede cambiar, no genera cambios. Y después, para lo que sería el bobinado principal, tenemos dos opciones, que vayan uno a línea y el otro a neutro, o al contrario, que poniéndolo al contrario es cuando cambia de sentido. Esto sería en cuanto al circuito de potencia. Y en cuanto al circuito de comando, también hicimos lo mismo que el grupo 1, que fue poner un botón para que empiece por derecha, un botón para que empiece por izquierda, y un solo pulsador de pausa. De parada. Me encantó que le digas de pausa, pero de parada es mejor. Sí, eso. Y también lo que pusimos fue poner estos contactores auxiliares. Contactos auxiliares. Contactos auxiliares. Sé que es difícil contacto, contactor, pero sí, contactos. Sí. Perfecto, los pusimos estos auxiliares normalmente cerrados, cruzados, como para que si están dando para la derecha, aunque yo apriete el pulsador de marcha izquierda, no se genera cortocircuito. Perfecto. Ahora voy a hacer la prueba, y yo aprieto a derecha, el motor, como vemos, gira para la derecha, si pausamos, prendemos para la izquierda, funciona. Y aunque yo apriete de derecha, está el contactor abierto, no pasa corriente, entonces... y nosotros lo que habíamos hecho al principio era considerarlo sin la pausa en el medio, y lo que nos pasaba es que el motor como que nos aparecía que se movía para los dos lados. Entonces ahí después lo cambiamos y pusimos los dos comandos. Bien. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Camila? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los contactos principales están como... Hay dos contactores, o hay dos contactos auxiliares para una bobina? ¿Cómo, perdón? O sea, en la parte donde giraría... ¿Mando o potencia estás hablando? ¿En potencia? Sí. Los factores son dos contactos, están juntos. Ah, pero eso fue porque el motor nos venía muy abierto, entonces no nos dejó poner... o sea, acá lo pusimos nosotras, pero en este, como ya nos aparecía muy separado, no pudimos poner el de dos juntos, solo por eso. Fue una cuestión de cada décimo, digamos. Claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, pero es de cómo dibujarlo en realidad. Si el pulsador de parada es el... ¿Está mal dibujarlo así como vayas, ponerle de que haya dos iguales? ¿Habría que poner como una línea y que vaya solo como hicimos nosotras? ¿O es lo mismo? A ver, la pregunta está buenísima. El funcionamiento acá, si vos te fijás, como los dos tienen el mismo nombre, van a funcionar juntos, al unísono. Desde el punto de vista de cómo funcione la lógica de programación, los dos son correctos, están perfectos. Podría llegar a prestarse a confusión si son dos elementos físicos o es uno. Como tiene el mismo nombre, es el mismo elemento físico. Es, si querés, un poquitín más elegante ponerlo como lo hicieron ustedes, ponerlo arriba y poner uno solo, pero así está perfecto. Y si por alguna razón, la que sea, vos quisieras que sean dos contactos físicos distintos, como está en este ejemplo, pero que se pulse con un solo elemento, no sé si te acordás que la semana pasada vimos que se podía tener un pulsador físico que tuviera más de un contacto, podría tener dos normalmente cerrados. La verdad es que para este caso da igual. Sí estaría bueno si ustedes se acostumbran a hacerlo como en el caso anterior, porque van a dibujar menos, porque van a ahorrar tener que hacer drag and drop de un contacto, o si, no sé cómo va a ser el examen, no tengo ni idea, pero si el examen es un examen tradicional donde vos después lo tenés que dibujar, dibujás uno solo. Digamos, es una pavada.
más o menos da lo mismo, pero no sé si respondo a tu pregunta. Podría ser de cualquier lado manera. Es válido las dos. Bien, ¿qué más? Yo tengo una duda, pero para vos, Andrés, pues soy del grupo de Cami, y tuvimos como, o sea, nos costó saber cuál era los que teníamos que intercambiar para que el motor gire para el otro lado, porque como que, o sea, si cambiábamos los bornes de la otra, de la que tiene el capacitor, también giraba para el otro lado. O sea, Lo que eso ustedes tienen que es... cambiar siempre es vamos a ponerle un nombre, fíjate, dice U1, B1, las bobinas del bobinado de trabajo, y el de arranque dice U2 y B2, ¿de acuerdo? Si vos conectás, como está en el caso que conecta con KM1, que en realidad conecta la fase a U1 y a U2, y el neutro a B1 y a B2 gira para un lado. Para que gire en el sentido opuesto, vos lo que tenés que hacer es conectar la alimentación de U1 con B2 y la de B1 con U2. No sé si me seguiste, Ro. ¿Sí? más o menos. Bueno. A ver, ubicás los bornes U1 y B1, que son los del bobinado de trabajo. Bien. Sí. Y después tenemos los bornes U2 y B2, que son los del bobinado de arranque. Sí. El sentido de giro que le da el contactor KM1, supongamos que es a la derecha, no sé cuál de los dos es, en ese sentido de giro, ustedes están conectando a la línea, a la L, a la fase, el borne U1 y el borne B1. ¿Está bien? Y al neutro están conectando el borne B1 y el U2. ¿Está bien? Sí. Contactora Sí. KM1. Con la contactora o el contactor K2, K, que está acá a secas, lo que estás conectando es en el borne U1 y en el borne U2 el neutro, el azulcito, y en el borne B1 y B2 la línea, la fase. Entonces, hay un slide en la presentación que les mandé hoy que se ve más claro. Si vos tenés en esta mano, no sé si ven acá mis dedos, las bobinas de trabajo y acá las bobinas de arranque, si yo las conecto así, van a girar para un lado. Pero si yo estas las conecto al revés, van a girar para el otro, independientemente de cómo le ponga fase y neutro. ¿Está bien? O sea, que gire para un lado, que gire para el otro, tiene que ver cómo yo conecto las bobinas de arranque de trabajo. No es como en el de trifásico que tiene que ver la secuencia de alimentación de las fases. ¿Está bien? Igual después si querés... Dale. No, que entonces con ese criterio se supone que si los KM1 y K, los dos contactores, los poníamos en U2, Sí, podría ser lo que vos estás diciendo, y está buenísimo porque estaba esperando a ver si esto salía, pero nadie lo dijo, porque esta resolución que ustedes hicieron funciona bien en el KDCIMU, pero en la vida real tiene un pequeño problema que no sé si ustedes lo detectaron o si alguien lo detectó. ¿Cómo? Ay, perdón, se trabó. Se cortó un poco. Repito. Se cortó. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora Sí. sí. Bien. Entonces lo que les decía es, esta resolución que ustedes hicieron, que funciona muy bien en KDCIMU, tiene un pequeño problema para la vida real, que quería ver si alguno de ustedes la veía, que iba medio relacionado con lo que vos decías, Rosario, que es la siguiente. Se las voy a decir y después vemos la resolución. Así pasamos al grupo 3 y después al final de la clase vemos cómo resolverlo. El problema que tiene, que si ustedes ven como ustedes lo hicieron,
es que siempre la bobina de arranque queda alimentada. Fíjense, la bobina de arranque, que es la de abajo, la U2, V2, siempre tiene la fase de neutro, todo el tiempo. No está bueno eso, porque la máquina está parada, no está funcionando, y esa bobina está alimentada. ¿Se entiende? Entonces ahí está faltando hacer alguna pequeña intervención. Sí. O sea, sabíamos que igual faltaba ponerle como para que se pueda ponerle fusibles Sí, en realidad o- tiene que ser algo desde. Los fusibles no importa. Un Acá no le está. contacto le tenés que poner o no. Exacto. Le tenés que como poner que algún contacto que haga que no esté conectado cuando la parte de comando te dice el motor está parado. Es decir, cuando la contactora KM1 y K no están funcionando. Cuando las bobinas no. Exacto. Estaría bueno, de alguna manera, que esa bobina de arranque no esté energizada. ¿Está bien? Porque no hace nada, pero es una bobina que está consumiendo. Las bobinas cuando empiezan a funcionar mal hacen como un ruidito, empieza a hacer. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver. Vamos a dejarlo acá y vamos a pasar al grupo 3 y Dale. después vemos cómo hacemos el arreglo para que eso no suceda. ¿Está bien? Pero les Dale. repito, en el KDecimu funcionó bien porque desde la lógica de programación está bien, porque esa bobina sirve solo para el arranque. Y un último comentario antes de pasar al 3, es que esa bobina va a estar alimentada mientras el motor esté parado, mientras el motor esté arrancando, pero después lo que va a suceder es que cuando el motor toma velocidad, esto no me acuerdo si lo dije cuando expliqué motores monofásicos, tienen en general este tipo de motores un interruptor que se llama interruptor centrífugo, que es que cuando el motor toma cierta velocidad, la bobina de arranque se desconecta. Tiene justamente un interruptor que por fuerza centrífuga abre sus contactos. ¿Está bien? Cuando el motor se detiene, pum, se vuelve a cerrar. Pero cuando está girando a velocidad nominal o cercana a la nominal, pum, se abre. ¿De acuerdo? Pero bueno, sigamos con el grupo 3 y después lo revisamos al final de la clase. Dale. ¿Se ve ahí la pantalla 1? Yo veo negro, no veo nada. Ahora sí lo veo. Perfecto. Esta es la decimos. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, a nosotros nos tocó hacer cambio de marcha para motor con corriente continua. Lo que hicimos es lo que se llama puente H, como tiene forma acá de H. Es lo que, para hacer el cambio de marcha, lo que tenemos que hacer es conectar el polo positivo a una parte del motor y la negativa al otro. Entonces, si agarramos, por ejemplo, ponemos el pulsador que dice derecha, si apretamos el motor gira para la derecha, y se conecta el circuito que vendría, ahí está marcado, por lo que dice P derecha. Entonces el circuito va desde acá, cierra por acá, y cierra con el negativo por acá. El pie izquierdo lo que hace es, con los contactos, cierra al revés. Entonces, como vemos, alimenta por el positivo acá en el A2, va por acá, cierra el positivo acá, y termina el negativo acá. Básicamente. ¿Lo siguieron? Lo que sigue es apretar el pulsador para que ande cada uno. Sí, ustedes no le pusieron pulsador de parada, ¿no? No, no tiene. No, porque aparte, a una cosa que está haciendo, en lugar de hacerlo con llaves, lo está haciendo con pulsadores. O sea, necesitas mantenerlo apretado. Porque acá, digamos, no hay bobinas, no hay contactores. Esto un poco, creo que los chicos me habían pasado un circuito que era equivalente a este, con alguna pequeña diferencia, y yo les propuse que busquen y que armen el que se llama Puente H, que es este, que es el que habitualmente se da en las clases. Creo que Alejandro algo había mencionado en la clase teórica. El que habíamos hecho nosotros no era el puente H, pero lo que tenía el funcionamiento era que andaba para la derecha y si apretabas el pulsador andaba para el otro lado. Ok, ¿querés mostrarlo? ¿Lo tenés a mano? Creo que sí. Sí, claro. No, es internet.
Ahí va. Sí, creo que era ese. Entonces, este sí lo hicimos con llave. Acá abajo, que es el motor. Y cuando se aprieta la llave, gira para el otro lado. Ujú. Acá los cables están conectados de manera más fácil. Claro, Pero esto este era no. solamente con una llave que hacía que gire para un lado o que gire para el otro, ¿verdad? Exactamente. O sea, gira normalmente para la izquierda y si ponemos la llave, gira para la derecha. Bien. Sí, podría ser como un selector. Vos lo que estás haciendo es lo estás Claro. utilizando como si fuera un selector. La verdad que está bien, está perfecto, pero les propuse que busquen el puente H porque es digamos, un poco como un clásico y es el que muchas Claro. veces aparece por ahí en algún examen o en alguna cosa así. Así que está perfecto, Lucas. ¿Alguna pregunta para el grupo 3? Pero ¿lo tenés que mantener siempre apretado entonces el pulsador? Sí, lo podría haber hecho él tranquilamente Lo con puedes dar llaves una también, llave ¿eh? que, claro, lo puedes hecho con una llave, pero sacamos los contactos por llave. Ah, ok. Si cambiás estos contactos, los de derecha y los de izquierda por llaves, si apretás se queda ahí, y cuando apretás el otro se cambia. Y lo que también podrían hacer para no tener cortocircuito es de igual manera que ustedes hicieron en la inversión de marcha del de trifásica y del de monofásica, poner un contacto normal cerrado del tipo de marcha que estás teniendo en la rama que alimenta el otro sentido de giro para no tener cortocircuito. Y poner por ahí, bueno, acá no son pulsadores, son llaves, así que no hace falta pulsador de parada, porque la llave, digamos, ya directamente te lo saca de ese circuito. Así que esa sería una buena opción. Eso también lo podemos hacer como un ejercicio. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta para Lucas? ¿No? Muy bien. Gracias, Lucas. Grupo número 4. Leila, adelante. Está funcionando más o menos mi décimo, así que vamos a ver si funciona. Bueno, en principio esta parte queda, esto de acá queda igual a como estaba conectado cuando conectamos el motor trifásico. Sí, Lo que sí cambiamos... Espera, una cosita, Leila. Sí. Acuérdense que tenemos motores trifásicos en donde ya tenemos preestablecido el tipo de conexión que vamos a tener y a lo Sí, mejor eso iba a tenemos decir. solamente 3 bornes o en este caso que tenemos las puntas de bobina. Acá cambiamos el tipo de motor a uno que figuraba acá como ID, que sería por estrella triángulo o estrella delta. Uh-huh. Y bueno, lo que hicimos es, para la parte de conexión en estrella, acá armamos un contactor, bueno, que sería el 2 de acá, y cortocircuitamos los 3 terminales. Uh-huh. O sea, como que con eso arman el centro de la estrella. Exacto. Lo que sí hay que fijarse bien cuando lo haces en KDecimu, porque esto nos costó que no nos funcionaba, y tenés que hacer primero un cable por acá y otro hasta acá, porque si pones uno entero, no funciona. KDecimu tiene algunas cosas, a mí el fin de semana me Es volvió bastante malo, loco sí. con una de temporizadores. Nosotros pensábamos, ya lo sacamos, ya sabemos cómo se hace el ejercicio, y después no funcionaba y nos queríamos matar hasta que nos dimos cuenta que era por eso. Bien. Un detalle bastante menor, pero que no te funciona. Y después, para la conexión en estrella, lo que hacemos es conectar esta terminal 1, que vendría por acá, cuando se cierra el contacto 3, y se junta con el W2, y así lo mismo para B1 con U2 y W1 con B2. Perfecto. En el circuito de comando, bueno, esta primera parte quedó igual. Acá le agregamos para cuando activamos el KM2, que es el que va a cerrar en estrella, que es el que primero queremos que funcione, con lo cual una vez que activamos KM1 queremos que arranque KM2, porque es como que ya directamente hacemos que arranque y que arranque en estrella. Bien. Y después el KM3 sería que desconecte esta parte de estrella y lo conecte en triángulo. Bien. Bueno, y le pusimos una lucecita indicadora para cuando está parado,
cuando está en... Vamos a ver si funciona. Perdón, no funcionaba. Y se volvió a trabar. ¿No funciona? Se me traba el K-décimo hoy, no sé por qué. Pero bueno, apretás acá el ¿Alguna de tus PM1, se compañeras que lo supone que... tenga? Sí, Coti lo tenía abierto por las Y dudas, ahora porque lo ya sabíamos pongo. que esto podía pasar. A ver. Muy bien, eso es lo que me gusta. Así es como tiene que Es funcionar. que estaba entrando hace un rato y no me cargaba el K-décimo, pero bueno, apretamos el pulsador de marcha 1 y ahora cuando Coti lo muestre, Le pasó a Bill Gates en las presentaciones, que les pase a ustedes, no pasa nada. sí, no sé qué le pasó hoy. Bueno, apretamos ese PM1, entonces se activa el contactor 1, se Ujú. cierra ahí en estrella, y bueno, ahí se nos enciende la lucita azul que sería que está conectado en estrella. Excelente. Después, apretando el PM2, ahí se abre el contactor en estrella y se cierra o sea, los contactos para el que es en Ujú. conexión en triángulo. Excelente. Y bueno, después si apretas el rojo lo paras. Bien. ¿Alguna pregunta para las chicas? Para Leila, para Coti. ¿Algún pequeño comentario? Bueno, lo mismo que habían comentado antes de los pulsadores de parada, que quizás es más como económico ponerlo arriba, a continuación del relevo térmico, y de ahí sacar una raya horizontal, y que si actúa el relevo térmico o el pulsador de parada, no importa lo que pasa abajo, que lo corte todo. Claro. Es como un poco más fácil, es como un poco más ordenado. Porque ahí también hay una cosa, es que el relevo térmico, fíjense que solamente funciona, que en este caso está bien, no pasa nada. Funciona solamente sobre el El contactor KM1, KM1. sí. Y en Sí, lo realidad, habíamos pensado y no estábamos muy seguras si teníamos que poner otros o no. Y bueno, no, porque quedó así. fíjate que el relevo térmico tenés uno solo, porque vos tenés Sí, un solo motor. sí. Pero sí, lo que está bueno es poner relevo térmico, pulsador de parada, y después hacer una raya en paralelo a la raya de arriba, a la DL, que alimente todo lo que venga abajo. Entonces, Sí. independientemente de lo que venga abajo, esto es como conceptual. Si actúa el pulsador de parada o el relevo térmico, no importa lo que esté abajo, que se corte. Salvo que Claro. vos tengas un piloto luminoso que quieras que quede funcionando si se accionó el relevo térmico, por ejemplo. O si el motor está parado, entonces ahí sí no lo puedes colgar de esa barra, lo tenés que colgar desde más arriba. Pero nada, es un pequeño detalle como para que lo vayan viendo, pero está perfecto, está muy bien el ejercicio. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que haya Tengo quedado? una pregunta. Sí, ¿Lo puedo volver a poner en estrella? a ver. O sea, no entienden el circuito, ¿dónde está la diferencia? No te entendí. En el Vos que ahí en conecta. estrella, o sea, te queda U1 con W1, ¿no unidos los bornes? En estrella estás No, uniendo perdón. todas las Uno. terminales 2. Claro, W2 con U2 con B2. Ah, ahí está, ok. Lo cortocircuitás ahí. Más abajo. a ver si puedo hacer un dibujito. Acuérdense que cuando vos tenés en estrella, tenés, bueno, no sé cómo se hace, así, ¿se ve? No, no sé. Dibujé algo en la Sí, pantalla yo. se ve. Y acá sería que en este punto, estas son las Ay, bobinas, pará, ¿no? pero yo no sé dónde Es está. el triangulito que dibujó ahí. Va, no sé, Arriba el de los triángulo. La botones. supuesta estrella. Eso celeste, sí. Dibujé en celeste. Es este. ¿Lo ves, Mori? Arriba No. de los botoncitos, Mori. Ah, pará, Este pero pará. botón es Ah, ahí A lo está, sí, es que se me estaba tapando el coso, ya está. el hablador. Bueno, Sí. acá, esto que yo estoy representando en cada línea son como las bobinas del motor, ¿de acuerdo? Entonces es Sí. una bobina, otra bobina y otra bobina. Para conectarlas en estrella lo que hago es un terminal de cada una de esas bobinas, los pongo todos juntitos. En este ejemplo, ¿quién estaba compartiendo? ¿Estabas vos, Coti? Baja un poquitito la pantalla, así le muestro acá, ¿ves? Acá abajo lo que hace este contactor KM1, agarra el final de estas bobinas, W2, U2 y B2,
Sí. y las pone todas juntas acá. Es como que este puntito que está acá, que se genera por este contactor, son los puntos U2, B2 y W2. Y después, acá voy a tener U1, B1, W1. ¿Se sigue o no se entiende un poco? Si no se entiende, decímelo. Pero no sé ni dónde estás escribiendo o dibujando o no sé. A ver, espera. Vamos a No sé, agarrar. no veo. Espera. No te preocupes. Voy a sacar un segundo lo tuyo, Coti. Alguien chateó, dijo algo, pero... Sí, ahí pasé una foto de eso, de Ah, cómo queda conectado. Pero no puedo compartir pantalla porque está compartiendo Coti. compartí. Lo iba a hacer yo. Si lo tenés más a mano, compartilo vos. Acá. Exacto, iba a compartir algo más o menos parecido a eso. Es como que acá cerrás W2 con U2 con B2, que sería lo mismo que juntar acá. Solo que lo que está diciendo Leila, en el circuito de la izquierda, ese punto del medio lo hacemos con un contactor, con el contactor ese que mostraba Coti que estaba abajo de todo, y el dibujo de la derecha lo que representa es una bornera, que yo se los pasé en la presentación de motores, en donde este motor yo lo tengo constantemente conectado en estrella. ¿Por qué? Porque esos son unas chapitas. Esas son unas chapitas que están fijas, que yo las pongo con tornillos, y los cables que salen para arriba, que dicen L1, L2 y L3, se conectan a U1, B1 y W1, que son los terminales donde conecto las tres fases. No sé si lo seguiste, Mora, o no, si no lo explicamos de vuelta. Mandó por el grupo que se le reinició la computadora. Amor, justo. Ah, se le reinició la compu. Bueno, la esperamos un segundo. Yo tengo una pregunta sobre Dale, ese. Rami. Sí. Si usás la bornera, ¿después podés pasar a triángulo? No. A ver, podés, pero ¿No tenés era que sacarle sacabas las chapitas y las ponías así? Claro. Acá tenés que sacar las chapitas, no es que con un circuito podés cambiar Exacto. Si usás las chapitas, es porque lo configuras. Si las pones así verticales en este dibujo, lo estás conectando en triángulo. Muy bien, qué grande, me encanta. Y si las pones así como están en negro, lo estás conectando en estrella. Ahora, si vos querés hacer la conmutación con contactores, sacás esas chapitas, las tirás a la mierda, y directamente lo que haces es, por decirlo de alguna manera, te llevas esos bornes a los terminales del contactor para que desde el contactor lo puedas conectar de una u otra forma. ¿Me seguís? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿volvió Mori? ¿La tenemos o quedó ahí muerta en el éter? Me parece que no. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos de estrella triángulo? ¿No? ¿Eugenia? ¿Que sos espía? Bueno, buenísimo. Vamos a hacer una cosa, para avanzar, porque ya son casi las 4, vamos a recorrer rápidamente esta presentación, que es casi todo de repaso o conceptos muy, muy fáciles, y después vamos a trabajar en grupos a empezar a resolver los ejercicios de la guía. ¿De acuerdo? ¿Tenemos más de 2 por cada grupo? Creo que sí, ¿no? Sí. Quise decir más de 1. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando la ven. Ahí ya se ve, ¿no? Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bien, genial. Bueno. Perdón, ya volví, se me había reiniciado la computadora. Bueno, volvemos entonces un segundo, Mori. Y no lo veo después, si lo explicaste, lo veo después en el grabado para que no lo vuelvan a escuchar. Dale. Después dale. Si querés lo ves en el grabado, y si no cualquier cosa lo vemos después. Así avanzamos y tienen tiempo para trabajar ustedes. Dale. Entonces, lo que vamos a ver ahora rápidamente
esto que yo les decía es ver algunos componentes de lo que vamos a utilizar. Algunas de las cosas ustedes ya las vieron en la clase teórica, pero bueno, si no se entendió o no pudieron estar, lo explico acá rápidamente para que puedan tener estos componentes a mano para utilizarlos durante los ejercicios que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a ver los temporizadores, dos tipos que son los que más vamos a usar en la materia, que son el on delay y el off delay. Hay una luz re molesta ahí. Después vamos a ver los contadores. Los contadores a mí siempre me gusta darlo con los temporizadores porque a veces se confunden y son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos a ver los relojes, que es algo que prácticamente no le damos bola en la materia, pero también para distinguirlo de esto, porque está involucrada la variable tiempo. Y después vamos a ver, estos primeros tres grupos son como de funciones, y después vamos a ver un componente de protección, que es el guardamotor, lo voy a explicar muy rápido, muy por encima, creo que mañana lo van a profundizar en la teórica, y después vamos a ver dos cosas que podrían ser vistos como sensores o entradas al sistema, que son detectores de nivel de un determinado tipo y fines de carrera. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque aparecen en la guía de problemas que vamos a ver ahora. Entonces, rápidamente yo me voy a ir moviendo, si hay alguna duda, me interrumpen, como siempre, no hay ningún problema, si no voy a ir avanzando lo más rápido que pueda. Entonces, lo primero, esto que les decía, temporizadores on y off delay. Son dos tipos de temporizadores y los pueden encontrar con distintos nombres. Yo por lo menos conozco tres nombres para cada uno. El on delay y el off delay, que es el como más clásico en inglés, pero también los van a encontrar como retardo a la conexión, el on delay, como retardo a la desconexión, el off delay, o como temporizador al trabajo y al reposo. Nada, se los digo porque depende de donde busquen, googleen, etcétera, pueden encontrar distintas formas de mencionarlos. Entonces vamos a ver qué son y cómo funcionan. Entonces a mí me gusta siempre empezar con esto que digo que son dispositivos los cuales generan una acción. En nuestro caso lo que van a hacer siempre es abrir o cerrar contactos, ¿sí? En este caso el del dibujo hace ring, cuando llega al 0, cuando se cumplieron los 10 minutos para hacer el huevo duro. Y ese tiempo preestablecido es un tiempo que nosotros vamos a llamar set point. ¿Está bien? Que va a aparecer para los dos casos, para el caso de los on delay y para el caso de los off delay. ¿Está bien? Pero es eso, ejecutan una acción, abren o cierran contactos después de un determinado tiempo. Entonces, nos metemos en el mundo de los on delay o retardo a la conexión. Yo siempre lo explico de esta manera para que sea más fácil de entender. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los contactores o los relés? Que decíamos que tienen dos partes constitutivas. Una bobina y los contactos. Cuando la bobina se alimenta, los contactos cambian de estado. Si alimento esta bobina, tengo contactos normalmente abiertos, se cierran, si tengo normalmente cerrados, se abren. Un temporizador on delay o retardo a la conexión es como si fuera un contactor o un relé lento, que se conecta lento. ¿Por qué? Porque energizo la bobina y un tiempo después los contactos cambian de estado. Cuando le saco la alimentación a la bobina, los contactos vuelven a su estado original. Y eso lo pueden ver en el dibujito que está abajo a la derecha, en donde dibujamos el estado de las variables bobina y contacto en función del tiempo. Esto que yo les decía, si yo alimento la bobina, o sea, en este momento de acá, que paso podría ser de un valor de tensión 0 al valor de alimentación nominal de esa bobina, si es de 12 volt, 12 volt, si es de 24, 24, si es de 220, 220, y lo que va a pasar entonces es que un tiempo después, prefijado por ese set point, que lo elijo yo, en función de la necesidad de lo que tenga que hacer, los contactos van a cambiar de estado. ¿Está bien? ¿Y cómo se representa? Lo tenemos a la izquierda. Tenemos como una especie de bobina, o ese símil bobina, que va a estar dibujado de esa manera, como si fuera ese rectangulito con ese cuadrado con una X a la izquierda, y va a tener posibilidad de tener contactos abiertos o cerrados. Esta captura de pantalla es directamente desde el KDSIMU, por eso se los traje.
Otra cosa re importante es que en general van a encontrar que todos los temporizadores van a tener esta nomenclatura. La bobina como bornes o terminales A1 y A2, y los contactos normales abiertos 67-68, los cerrados 55-56. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona? No le veo la carita a todos, veo la de Cami, que hace así, veo la de Romina, y veo la de Ramiro, que está como así medio de coté, ya no veo más cara. Quédate, Rami, quédate tranquilo, o sea, está todo bien. Pero no los veo a todos. Voy a asumir que está todo bien, si no está todo bien me lo dicen. Entonces, siguiendo, en este slide lo que trato de mostrar es como estos 3 periodos de funcionamiento del temporizador. Esperen que tengo muchas cosas en la pantalla, en donde en la parte inicial la bobina no está energizada, porque este pulsador no está accionado, sería toda esta zona de acá, donde ni la bobina ni el contacto están accionados, ¿de acuerdo? Después tengo una instancia en donde sí alimento la bobina, porque cierro este contacto, esta bobina está alimentada, y fíjense que acá tiene un numerito, que cuando ustedes lo empiecen a simular, ese número se va a empezar a incrementar o decrementar, entonces me dicen qué valor de cuenta está. Fíjense que el normal abierto sigue abierto, que el normal cerrado sigue cerrado, no pasó nada, pero cuando llego al valor del set point, o sea, en este instante de acá, cuando transcurren estos 5 segundos, 10 minutos, 4 días, el tiempo que yo le setee a mi temporizador, lo que va a hacer es el contacto abierto cerrarlo y el cerrado abrirlo. Eso es todo. Cuando estos contactos vuelven a la normalidad, en este punto acá, cuando le saco la alimentación a la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta, temporizador on delay o retardo a la conexión. O, en palabras mías, relé lento. Lento para conectarse. ¿Está bien? Porque si se fijan, el de un relé o de un contactor, esto sería igual. Si tengo la bobina así, el contacto al mismo tiempo estaría cambiado. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces al off delay o retardo a la desconexión. Es la misma cosa que antes, pero al revés. Se conectan juntitos, o sea, no tarda en entrar, pero tarda en salir. Es como lento para irse, ¿viste? Como los que van a tu casa. Unos son los que llegan tarde a la fiesta y otros son los que no se van más de la fiesta. Lo podemos ver de esa manera. El retardo a la desconexión es el que, che, capo, la fiesta terminó, amigo, estamos acá, son las 6 de la mañana. Y el tipo o la tipa se quedan hasta las 8. ¿Por qué? Porque tienen un set point de 2 horas. Esa es la mejor manera que tengo para explicárselo. Acuérdense que la parte de contactos lo que va a hacer es, mientras se mantenga activada, van a estar al revés de como yo los haya puesto normales. ¿Se entiende? Yendo a algo parecido que hicimos para el on delay, hacemos para el off delay, para los que no se quieren ir de la fiesta, cuando no lo tengo activado no pasa nada. Cuando activo la bobina, al mismo tiempo entran los contactos, quiere decir que el abierto pasa a cerrado y que el cerrado pasa a abierto, y una vez que desconecto la alimentación de la bobina, fíjense que los contactos quedan como estaban hasta ese momento, hasta que se cumple el valor del set point, en donde los contactos vuelven al punto inicial. Con estos 2 tipos de temporizadores vamos a poder hacer un montón de cosas. Esto es el concepto de cómo funcionan. Cuando vayamos a los ejercicios van a ver que cada vez que haya metido alguna variable de tiempo, algún temporizador vamos a tener que usar, o a lo mejor vamos a tener que usar la combinación de ambos. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo son estos elementos físicamente? Porque en la primera clase vimos cómo eran los contactores, vimos cómo eran los relés, empezamos a ver otros dispositivos de campo, pero ¿cómo suelen ser? Bueno, lo que llamamos el encapsulado o la forma en que son estos aparatitos se parecen a estos, o a otros que ahora les voy a mostrar. El otro día Alejandro mencionó en la clase, dijo la palabra Riel DIN,
¿Saben ustedes qué es un real DIN? D-I-N. ¿Alguien sabe? Me encanta, me encanta. Claro, porque algunos mencionamos cosas pensando que el resto tiene que saberlo y no hay por qué saber qué es un real DIN. Un real DIN es, miren, se los voy a dibujar acá porque no tengo una foto, después se los paso. Es una chapita, ni se los voy a dibujar, es una chapita así, en donde estos tipos de elementos, ven que acá atrás tienen como un rebaje, acá atrás, se ponen por encastre, que generalmente se ponen de arriba, se bajan, hacen clac, tienen atrás una chapita con un resortito, una trabita con un resortito, y ese riel se llama riel DIN, y casi todos los tableros que ustedes vean, los tableros eléctricos, gabinetes, van a ver que atrás tienen esas chapitas, y entonces todos estos elementos se enganchan. Los contactores, los zócalos de los relés, en este caso los temporizadores, los contadores. Es una norma, la norma DIN, que si no me equivoco es alemana, en donde estandariza cómo se hacen estos dispositivos. Entonces, por eso tienen esta forma, podrían tener cualquier otra. Lo interesante de esto, que vean que algunas cosas que ya estuvimos aprendiendo, que podemos leer rápidamente este temporizador, que entre A1 y A2 va la alimentación. Es donde va como esa bobina que decíamos. Y después, entre los puntos, bueno, acá tiene otros números, tiene 15, 16, 18 y 1. Generalmente de costado, bueno, esta foto no está buena, te dice que es. Y acá estos son distintos valores, que esta foto tampoco se ve demasiado, de cómo vas a configurar, moviendo esas perillitas, el tiempo de disparo que vos querés para tu temporizador. ¿Está bien? Pero este temporizador era para que vieran que son elementos físicos. Acá hay otro que se ve un poquito más fácil, o un poquito mejor, más que más fácil, en donde acá incluso nos dice el tipo de función que implementa. Acá te dice el tiempo, ¿está bien? Si va a estar en segundos o en minutos, y esto debe ser como la fracción. ¿Está bien? Esto es la unidad y esto es la fracción, creo. Y acá de vuelta tenemos A1 y A2, la alimentación, y los distintos bornes donde vas a tener tus normales abiertos o tus normales cerrados. Y la pregunta es, ¿qué tipo de temporizador es este que está acá? ¿On delay u off delay? Off delay, ¿está bien? Porque el R, que son los contactos, se activan juntos con la bobina, pero se quedan un tiempo que tengo que setear acá, mecánicamente en este caso, que es el tiempo, el remanente que se va a quedar la gilada en la fiesta, por decirlo de alguna manera, ¿está? Entonces, esto es todo lo que tengo para decirle de temporizadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, excelente. Contadores. ¿Qué es un contador? ¿Qué se imaginan que es? Ah, pará, antes de ir a los contadores, cuidado, 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 porque esto a mí me volvió loco todo el fin de semana con Cadecimu. Había hecho el circuito del on delay, me funcionaba perfecto, y cuando hacía el del off delay, el hijo de puta no me funcionaba, 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 hasta que descubrí que, fíjense, los contactos del on delay son un honguito así, y los contactos del off delay son como este tridente maléfico del diablo, que tiene una forma distinta. Si vos le querés poner este contacto, por más que le pongas el mismo nombre que el del off delay, no funciona. No funciona, no funciona, no funciona. A mí me hizo perder un poco más de una hora. ¿Está bien? Por eso se los puse acá, porque cuando vayan a hacer, quizás el del on delay sale más rápido y el del off delay tenés que renegar un poco más. ¿Está? Bien, ahora sí. Creo que ahora venimos a los contadores. ¿Qué son los contadores? Bueno, es un dispositivo que cuenta un número de eventos. Va a contar una cantidad de cosas que suceden. ¿Cómo cuenta? Es un elemento, que lo pueden ver acá en este ejemplo, que también es una captura del Cadecimu, en donde siempre voy a tener
una alimentación entre A1 y A2, y después tengo 3 pines más, 3 bornes más. El C, el D y el R. El pin C, cada vez que yo le dé un pulso, un valor de alimentación, para el cual esté diseñado, supongamos que está para 12 volts de continua, cada vez que le dé pase de 0 a 1, perdón, de 0 a 12 volts, o de 0 a un valor lógico de 1, todavía no entramos mucho en eso, internamente va a decir, pasó lo que tenía que pasar una vez. Si vuelvo a ponerle otro valor de tensión, o sea, si vuelvo en este caso a apretar el pulsador C, este que está acá arriba, se va a incrementar en 2, en 3, en 4 y así sucesivamente. Y al igual que los temporizadores, tiene un set point. Por ejemplo, 10. Justo hoy es el cumpleaños número 10 de mi ahijado, de mi sobrino. Entonces podría decir, bueno, si cada año él apretaba el día de su cumpleaños, el 27 de abril, el pulsador C, y tenía un set point de 10, hoy cuando pulsábamos ese botón, llegamos al valor de la cuenta. ¿Y qué pasa cuando llegamos al valor del set point? Lo mismo que pasa siempre en estos casos. Los contactos asociados a ese dispositivo cambian de estado. ¿Qué quiero decir con toda esta pavada que les estoy contando? Si el valor del set point de mi contador fuera 10, si yo apreté 10 veces ese pulsador C que tengo por acá, que está conectado, este pulsador C que está conectado al borne C del contador, cuando llego al set point, este contacto que está asociado a todo este contador cambia de estado, se cierra, se prende la lamparita. Feliz cumple, Luqui. Esto es lo que hace. ¿Para qué nos sirve? Para miles de cosas. Podemos llegar a querer contar, qué sé yo, cuando hice 10.000 piezas, cuando hice 42.000 pasos, cuando hice 28 batch de cerveza, entonces necesito cambiar el filtro de no sé qué cosa, entonces me dice, prende una luz roja que sé que tengo que cambiar un filtro. No sé, muchísimas veces voy a tener que contar eventos. Puede ser que tenga que contar muchos eventos en muy poquito tiempo, o pocos eventos en un tiempo larguísimo. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, cuando llego al valor del set point, hago algo. También puede pasar que yo tenga que descontar. ¿Por qué? Ejemplo, un estacionamiento, que es un clasiquísimo. Cuando entran los autos, cuento cuántos autos tengo adentro, 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que tengo capacidad de 100 autos, puedo poner que el set point sea 100, y cuando llego a 100, pongo un cartel rojo en la puerta que dice lleno, no entre, vaya hacia otro lado, o una luz roja. Ahora, cuando los autos empiezan a ir, 99, 98, 97. Entonces, ¿cómo hago para descontar? Y acá viene algo re importante que voy a decir. Porque la tendencia normal sería pensar que así como tengo un contacto C que es creciente, la cuenta creciente, tengo al lado un pin, que es el pin D, que podría ser el decreciente. Entonces, si pulso en C, 1, 2, 3, 4, y si pulso en D, 4, 3, 2, 1. Pero no. Y esto es re importante, porque muchas veces después le chingan. No. ¿Cómo funciona? Si aprieto C, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si yo energizo D, este que está acá al lado de C, apretando en este caso el pulsador S, lo que va a pasar con el valor de cuenta en ese instante es nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Cuándo voy a empezar a descontar? Cuando tenga apretado el pulsador S, es decir, que me esté llegando energía al D y además pulse el C. ¿Qué es esto? Es como ponerlo en el modo descontar. Si no lo tengo energizado, está en modo contar. Cuando energizo el D, está en modo descontar. Pero el que hace que se muevan las unidades, ya sea hacia arriba, 1, 2, 3, 4, o hacia abajo, 4, 3, 2, 1, es el pulsador C. Es lo que le pasa a la patita C del contador. ¿Estamos bien?
Esto es bastante importante lo que acabo de decir, porque no es tan intuitivo. A ver si veo las caras. A ver, caras. Sí. Creo que perdí audiencia hoy. Ah, no, deben estar en dos cosas, en dos páginas. Andrés, yo tengo una pregunta. Dale, Mati. ¿Esto está siempre así? ¿Es siempre? ¿Cómo? No te escuché. ¿El C, D y R está siempre en los contadores? A mí cuando me dicen siempre y nunca, viste, me agarra como panic attack, sobre todo en esta materia, porque como no puedo decir, la verdad no te lo puedo contestar, porque a lo mejor hay alguno que no. Los que yo conozco y los que usamos en la materia, te digo sí, siempre. Tanto para lógica cableada como para PLC, que es lo que vamos a ver en un par de semanas, te digo sí, siempre funcionan así. ¿Puede ser que haya otros distintos? Seguro. Y seguramente si vos te programás tu propio contador, que lo podrías hacer, por ejemplo, no sé, programando Arduino, lo puedes hacer muy distinto. Pero este tipo de tecnología, en general, los que yo vi, son así. Siento darte esta respuesta que era la que no querías escuchar, vos querías siempre o nunca, Ok. pero no, es medio así. ¿Está bien? Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta de contadores? Tengo algunas cosas en el chat que no lo estoy mirando, perdón. ¿Hay alguna diferencia entre, o sea, el LS es pulsador o es tipo llave, se queda? Es lo que vos quieras. Yo, hay una gran limitación que tenemos en las pantallas, que muchas veces quisiéramos hacer cosas con pulsadores, pero pulsar 2 pulsadores a la vez. Pero no tenemos 2 punteros de mouse. Y nuestras pantallas no son multitouch. Entonces muchas veces yo pongo una llave, pero podría ser un pulsador, podría ser cualquier elemento, podría ser, no sé, un fin de carrera, que ahora vamos a ver qué es, que es como una especie de pulsador, que cuando la caja llega a un determinado lugar, quiero que ahí empiece no sé, lo que pasa por la cinta a descontar. No sé. Puede ser cualquier cosa, puede ser un pulsador, puede ser una llave, puede ser un fin de carrera. Lo puedo tener. Dale. En ese dibujo es pulsador, que está como distinto al C. Es una llave. Llave, así, ok. El C es pulsador y el S y el PM son llaves. Esto igual se los mandé hoy, les mandé esta presentación y les mandé 2 archivitos de KDesimu, uno con los 2 ejemplos de los temporizadores que estaban arriba y otro exactamente con este ejemplo de contador para que lo prueben, porque es más fácil que te lo pasen, abrirlo y jugar un poco que hacerlo de cero. ¿Está bien? Así que eso lo pueden probar. ¿Contesté, Ro? Sí, gracias. Bien. Y lo otro, en la última batita, que no la dije, pero que bueno, está por ahí, quizás ya la leyeron, que es nuestra R de reset, que lo que hago es, independientemente del valor de cuenta que tenga, me lo lleva a 0. Me mata la cuenta a 0. Por alguna razón quiero decir, bueno, listo, ya está, conté, 0. ¿Está bien? Que suele ser muy útil en un montón de aplicaciones. Entonces. Yo te hago una pregunta. Sí, ¿quién habla? Mora. Mora. Cuando llega el valor que yo tenía, el set point, por ejemplo, Sí, a 10, sí. y quiero que vuelva a 0, ¿tengo que apretar R o Sí. hay alguna manera de que vuelva solo a 0? No, puede volver, a ver, no vuelve a 0, lo tenés que llevar vos a 0, puede ser apretando el R o haciendo que el mismo C, viste el C que está a la derecha que prende la lamparita, me resetee. Eso vos lo podés hacer. Vos lo podés programar en tu lógica, que una vez que llega al set point se resetee. ¿Me seguís? Ok. Sin embargo, Sí. hay 2 cosas que no dije, pero que vienen a cuento de lo que vos decís, Mora, que es, si el set point es 10, cuando estoy 10 o más de 10, los contactos cambian de estado. ¿De acuerdo? Los abiertos se van a cerrar, como en este caso el C, el contacto que está entre 13 y 14, que prende la lámpara, va a quedar cerrado cuando llegó a 10, pero también en 11, en 12, en 13, en 14, en 512, no importa, cuando es mayor al valor del set point. Cuando es menor al valor del set point, si yo paso de 10 a 9 porque decrementé, vuelven al estado inicial.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahí también es importante saber que los contadores no cuentan negativos. Si yo sigo decrementando y ya llega a 0, es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, no va a menos 1. ¿Se entiende? Esto es la descripción de cómo funciona. ¿Por qué funciona así? No tengo la más pálida idea. ¿Por qué lo diseñaron así? No lo diseñaron para que cuente negativos. Y quizás una buena pregunta de Matías, que yo me la hice 1000 veces, es: ¿hay algún contador que cuente negativo? ¿O todos los contadores cuentan números naturales? Y no sé si todos, quizás hay alguno que cuente negativos, ¿está bien? Pero no lo sé. ¿Contesté, Mora, a tu pregunta? Sí, gracias. A la derecha les puse un dibujito de 1, que no era el que más me gustaba, pero fue el que encontré medio rápido cuando armé esto. Cuando pongan contadores, cuando busquen algún contador en internet, pueden aparecerles cosas como estas, porque hay muchos, tanto los contadores como algunos temporizadores, que van a tener un display, que van a tener una pantallita, porque a veces necesitas ver el valor de la cuenta. ¿Está bien? Nada más comentarles eso. Creo que contadores no tengo nada más para contarles, sí mostrarles en el siguiente slide cómo funcionaría esto que recién les explicaba. Suponemos Perdón, que... te hago una pregunta. Sí. ¿Vos podés setear ya un número? O sea, si vos querés hacer un contador que vaya de manera decreciente, ¿podés setear un número para que arranque en ese y después cuando resetees vuelva a ese número? ¿O sí tenés que ir como creciendo, creciendo, creciendo y después de ahí para atrás? Un valor inicial sería. Claro. Está buenísima la pregunta, no lo sé. No lo sé si en el Porque KDecimu si se recién me puede. bajé el archivo del KDecimu que vos pasaste y como que o sea, justamente como no va negativo, si querés directamente arrancar decreciendo no podés. No, no lo sé. No lo sé. Habría que ver si te lo Tampoco sé si permite. tiene aplicación. Sí, siempre vas a encontrar una aplicación a algo. Siempre se la puedes encontrar. Pero también puedes encontrar la forma de, si vos no tenés, suponete que vos tuvieras que arrancar de 7 para abajo, podrías encontrar la forma de cuando vos actives, haya un pequeño proceso que te lo lleve a 7. Se puede hacer eso. Pero está buena la pregunta, no sé la respuesta. Después lo miro y te digo. Entonces, en este ejemplo que está acá, que yo les muestro, esto lo van a encontrar mucho en nuestra materia, que vamos dibujando las variables a lo largo del tiempo para una cierta entrada, en este caso es una que yo me inventé, lo que le va pasando a la bobina S, ¿está bien? Más que bobina, acá la palabra bobina está mal, esto lo voy a cambiar, porque en realidad sería como al pin, ¿no? O al conector, pero como hice copy-paste me quedó la palabra bobina, perdón. Entonces, lo que va a ir pasando acá es, fíjense, cuando yo le voy entregando estos pulsos al pin C, el valor del contador se va a incrementar en 1, en 2, en 3, y como el set point que yo le puse es 3, fíjense que el contacto asociado, cuando llego a 3, lo que está abajo de todo, cambia de estado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor sea 3 o más de 3. Fíjense que después le entrego un siguiente pulso y lo llevo a 4. Lo que pasa a continuación que baja a 3, ¿por qué es? Y si se fijan, porque la bobina... lo hice medio mal esto, che. Acá le puse bobina menos S, en realidad es con... le tenía que haber puesto... Perdón, esto está mal, después lo voy a corregir. En el segundo es lo que conecto al pin D, ¿está bien? Que lo pongo en modo decremental, entonces ahí al siguiente pulso lo bajo a 3, lo bajo a 2, después a esa alimentación decremental se la saco, le vuelvo a dar un pulso, lo llevo a 3, se vuelve a activar el contacto, lo llevo a 4, lo llevo a 5, y después en un buen momento lo que hago es aprieto o le entrego un pulso al R y lo llevo a 0. Y mientras lo tenga alimentado el reset, por más que yo le entregue pulsos, fíjense que no aumenta el valor, se queda en 0. Y después cuando le elimino el reset, vuelvo a contar y vuelvo a contar 1, y bueno, después pasará lo que pase, pero hasta ahí llegó el escenario que armé. ¿Está bien?
¿Me siguieron? Porque no los escucho y no los veo. No, yo no entendí cómo funciona. Bien, vamos de vuelta. Lo primero que tengo que decir es que voy a repetir es que lo que dice ahí bobina, bobina, bobina está mal. Está mal puesto el nombre, me equivoqué. Se tiene que llamar de otra manera. A ver si los puedo ver en esta pantalla, en esta otra pantalla completos, así les veo las caras. Espérenme un segundo. Ahí está. Bien. A ver, Romina. Si vos te fijás lo que yo estoy graficando acá, donde dice C, S y R, es la señal de entrada o el valor que yo le voy a dar a esos pines que tiene el contador, que me los inventé. ¿Está bien? Y lo que dice contacto es la consecuencia de lo que le va a pasar al contacto del contador, dadas estas 3 entradas, siendo que el set point es 3. O sea, tengo que tener en cuenta estas 4 cosas. El set point, lo que le inyecto en el contacto C, lo que inyecto en el D y lo que inyecto en el reset. Entonces, repasando los conceptos. En el pin C, cada vez que yo le entrego un pulso, es decir, cada vez que le entrego un valor de tensión, en este caso, para este ejemplo específico, es cuando aprieto el pulsador C, el valor interno del contador se incrementa en una unidad. ¿Está bien? Entonces, al primer pulsito que le doy, que es este que está por acá, ¿está bien? Lo que pongo acá arriba es el valor interno que va a tener el contador, va a valer 1, le doy otro pulso, va a valer 2. Esto de darle un pulso es decir, apreté, lo tuve ese tiempito, lo solté, lo volví a apretar, lo volví a soltar, fíjate que entre 2 y 3 lo mantuve sueltito un poquito más. Al tercero, fíjate lo que pasa. Como el valor interno del contador va a 3 y el set point es 3, en ese momento el señor dice, acuérdese que tiene que cambiar los contactos porque llegó al set point. Entonces ahí voy abajo de todo y digo, cambia el valor del contacto. O sea, los abiertos se cierran, los cerrados se abren. En este caso, fíjense que acá como tengo un normal abierto, se cerraría y se prendería esta lamparita. ¿De acuerdo? Le doy otro pulso más a este C4, a este C, perdón, un cuarto pulso. Entonces el valor del contador se incrementa en 4. ¿Por qué? Porque bueno, estaba en 3, el siguiente es 4. Ahora hago otra cosa. Yo tengo que ir barriendo así en el tiempo mi gráfico. Fíjate que ahí me meto con el valor de esta llave S, que de vuelta acá la nombré mal, tendría que haber puesto D, que es poner el contador en modo decremental. ¿Qué significa esto? Es activo esa bobina o activo ese pin y cada vez que le entregue un pulso al C y el D también esté alimentado, en lugar de contar hacia arriba, cuenta hacia abajo. Entonces, fíjate, acá alimento el D durante este periodo de tiempo, que no importa cuánto es, solamente lo grafico, y cuando le voy a dar el siguiente pulso, que es este de acá, habíamos dado el cuarto, cuando le voy a dar el siguiente pulso, este pulso, como también está alimentado, en lugar de llevármelo como venía haciendo hacia arriba de 4 a 5, me lleva de 3 a 4, porque lo puse en modo decremental. ¿Está bien? ¿Me seguís, Romy? El siguiente, como sigo manteniendo el modo decremental y le doy otro pulso, pasa de 3 a 2. Y acá pasa otra cosa más, que como ya me salí del set point, el contacto asociado C, que estaba cerradito, se me va a abrir. ¿Está bien? Entonces este contacto de acá se me va a abrir. ¿Por qué? Porque vale menos de 3. Entonces sigo, acá me alivio, lo saco de modo decremental, lo pongo más bonito, vuelvo a dar un pulso y lo paso, como es de modo incremental, lo paso de 2 a 3. Como lo paso de 2 a 3, vuelvo a llegar al set point. Como vuelvo a llegar al set point, ¿qué es lo que pasa? Este contacto se vuelve a cerrar y lo grafico de esta manera. Siguiente pulso voy a 4, siguiente pulso voy a 5, sigue todo alimentado. Hasta que viene uno más jodido todavía, viene Mora ahí con el reset. ¿Y qué hace? El reset
directamente, perdón, en este flanquito de acá, en este pedacito, lo llevé a 5. Acá esto lo podría dividir en 2, porque cuando pasa esto que lo llevo al reset, lo que hace es, no importa en cuánto estaba, si estaba en 5, en 8, en 27 o en 0, lo lleva a 0. Entonces, por eso acá, mientras tengo apretado o mientras tengo alimentado el reset, fíjate que está en 0, está en 0. Por más que yo le dé un pulso, porque el reset le gana el pulso. ¿Entendés? Si yo tengo alimentado en estos instantes, ponele en este instante de tiempo, estoy apretando este y este también está apretado. Entre los dos, gana el 0. ¿Está bien? Y una vez que retiré el reset, ahí sí vuelvo a contar un 1. ¿Está bien? Y si tuviera más pulsos, seguiría contando, descontando, seguiría la historia. Acá yo agarré un ejemplo típico de todas las combinaciones de lo que puede pasar, o de todas las que me imaginé, para que se pueda entender cómo es el funcionamiento de la combinación de estas 4 cosas. Set point, el pin de cuenta, el pin C de cuenta, el pin de modo decremental y el pin del reset. ¿Está bien? Y su consecuencia en los contactos del contador. ¿De acuerdo? ¿Lo pudiste ahora seguir, Romy? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de contadores? Bien. Seguimos, nos queda re poquito. Relojes. Relojes es una pavada. Les pongo acá un ejemplo, que quizás alguno incluso lo tiene en la casa, que son dispositivos que lo que van a hacer es, como siempre, actuar sobre contactos que se cierran o se abren en un momento específico del día, a las 4:15 de la tarde, o de 4, mejor dicho, sí, dije bien, en un periodo, de 4:15 a, no sé, 7:30, o martes y jueves de 7 a 11, o la configuración que nos permita hacer el reloj que nosotros queramos. Este reloj del ejemplo es un reloj que funciona 24 horas con periodos de activación de a 15 minutos. ¿Los conocen y lo vieron alguna vez? Vos ponés la hora y después todo el anillo negro que tiene alrededor son como unos micro switch que uno los aprieta con el dedo, y mientras están apretados lo que va a hacer es, en esta parte de acá del enchufe, te va a dar 2:20. Y si en las partes que vos no apretaste, se va a apagar. ¿Para qué te sirve? ¿Qué sé yo? Para tener la luz encendida de 8 de la noche a 10 de la noche, para hacer funcionar, se usa muchísimo, por ejemplo, para hacer funcionar el filtro de las piletas. Es decir, bueno, lo hago funcionar de 8 a 9 de la mañana, de 4 a 5 de la tarde, y no tengo que ir a apretar el botón, y es un aparatito que es barato. Esto se llama reloj. Prácticamente no lo usamos en la materia, pero se los muestro porque algunos pueden llegar a confundir que esto es un temporizador. No es un temporizador, el temporizador funciona distinto, esto es un reloj. Y también se los menciono porque cuando veamos PLC en un par de clases, van a ver que los PLCs tienen temporizadores, tienen contadores y también tienen relojes. ¿Está bien? Y también está bueno que lo sepan porque si lo necesitan usar es una pavada, se compra, no sé, no sé cuánto puede salir, 300 pesos, 500 pesos, no sé ahora cuánto salen las cosas, pero es una cosa relativamente barata y te puede resolver algunas cuestiones. ¿Está? ¿Está bien? Reloj fácil. Bien, sigo. Guardamotores. Guardamotores lo voy a explicar también súper rápido porque mañana entiendo que Alejandro lo va a comentar un poco. Pero es un dispositivo que reúne varias de las cosas que nosotros ya vimos en otros elementos. Como por ejemplo, protege contra sobrecorrientes, como puede proteger el relevo térmico. ¿Está bien? Puede proteger contra cortocircuitos, puede proteger también contra falta de fase, que es una protección que es súper interesante, porque si vos tenés una corriente trifásica y tenés funcionando un motor, ¿se acuerdan que lo que pasaba era se generaba un campo giratorio circular? Si vos de repente, por alguna razón, perdés una fase, el motor por inercia puede seguir girando, pero y se genera un campo magnético, pero ese campo magnético ya no es circular, se empieza a tornar elíptico. Y ese campo magnético elíptico puede dañar mecánicamente la máquina. Puede ser una máquina recontra cara, entonces vos decís, no, pará, si le falta fase, directamente sacámela de servicio. Y este es un buen
dispositivo que hace que si te falta una fase, directamente te interrumpe el servicio de la máquina. ¿Está bien? Se los dejo acá para que sepan que existe, no les estoy dando una teoría de guardamotores, ya lo hará mañana Alejandro, y si no sucede, después podemos profundizar, pero para que sepan que es otro tipo de dispositivo de protección de máquinas eléctricas, ¿de acuerdo? Bien, tengo dos más para mostrarles rápidamente. Esto ustedes van a tener también una clase teórica súper completa de sensores y de detectores, pero les voy a presentar dos elementos porque aparecen en los problemas y ahí sí ya se ponen a trabajar ustedes. Detectores de nivel, tenemos uno de estos que es uno súper típico, que está en la casa de casi todos nosotros, en los tanques de agua, en donde suelen tener 3 cables con un normal abierto y un normal cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo mucha agua, la bollita flota y me da un abierto y un cerrado, y si tengo poquita agua, eso baja, y entonces el cerrado se abre y el abierto se cierra. ¿Está bien? Tienen ese tipo de contactos. Estos son sensores o detectores de nivel que se llaman del tipo boya y que se usan muchísimo y que son súper baratos. Mecánicamente se resuelven de diferentes maneras, hay algunos que generalmente tiene una ampollita de mercurio adentro, que el mercurio hace contacto entre los terminales eléctricos, y hay otros que son como mucho más berretas, no más berretas, más simples, que son con tanzas, con pesitas. Este funciona súper bien. Y último, el final de carrera, que son como si fueran pulsadores, para explicarlo muy rápido, pero que en lugar de ser pulsados por un dedo de un operario, son accionados por algún objeto o algún elemento mecánico. El de la derecha de todo, por ejemplo, es muy parecido al que puede aparecer en un ascensor. Cuando el coche del ascensor llega al piso, mueve este bracito y lo que hace es que ese dispositivo que adentro tiene, que no lo estamos viendo, abra o cierre contactos. ¿Está bien? En lugar de ser un pulsador de pulsar con un dedo, abre o cierra contactos en función de la posición de un determinado objeto. ¿Qué puede ser? Como les decía, el coche de un ascensor, parecidos a este de color verde, que tiene acá un normal abierto y un normal cerrado, y acá abajo el común, se usan para, por ejemplo, el final de carrera de una impresora 3D. Cuando llega al final, donde ya no puede avanzar más el cabezal de impresión, tiene uno de estos. Y tiene miles de aplicaciones. Este otro de acá tiene como una varillita flexible, que puede ser cuando pasa una caja por un determinado lugar, para que le pegue una etiqueta. No sé, miles de aplicaciones. ¿Está bien? Pues en definitiva es eso. Cuando lean final de carrera por ahí, es algo parecido a esto, cuando una caja llega al final de la cinta transportadora y es expelida por un cilindro, por un pistón neumático, bueno, es esto. ¿Está? Esto era lo que les quería contar. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ahora sí, manos a la obra, les toca trabajar a ustedes. Lo de que hice ahí 40 minutos ya me di cuenta que no es posible, pero bueno, hagamos unos 15, si les parece bien, en donde lo que les voy a pedir es que el grupo 1 trabaje en el ejercicio 10 de la guía, el grupo 2 en el 9, el 3 en el 8, el 4 en el 6, y hoy sí, finalmente, si pueden abran los micrófonos, hoy sí finalmente vamos a probar esto de trabajar en grupos, en Zoom, así ustedes pueden trabajar y yo puedo entrar para ir respondiéndole algunas preguntas si es que las tienen. ¿Les parece? ¿Están bien? Sí. No estoy cumpliendo con algo de hacer pausa que me lo pidieron, obviamente ahora pueden hacer una pequeña pausa. Si puede alguno quedarse un ratito más, nos quedamos un ratito más, y si no, lo trabajamos también como la semana pasada. Pensé que esto iba a ser un poco más rápido, pero no lo fue, pero me parecía que era importante que pudieran ver estas cosas. ¿Alguna pregunta? Todos tienen la guía de ejercicios, si no, ahora les paso el link por el chat, por las dudas, está en el campus.